Yo proyecto un escenario de segunda vuelta en el país. Porque por más que anestesien los oídos del presidente de la República de que él tiene 80 y 90, eso es mentira. Yo lo invito a que vaya a un supermercado, a la calle, que suban una guagua, que vaya a un colmado. Y ahí sí yo hago una cuota de mea culpa. Es que todavía la fuerza del clientelismo parece superar cualquier posibilidad en que los ciudadanos opten, decidan en función de sus convicciones. Hay un colchón tradicional que es un mercado ultra corrompido, donde los partidos políticos de una forma u otra recurren a él, que es evidente es materia del día de las elecciones. La famosa logística. Claro. Entonces, resultados electorales favorables. Dificultades del modelo es que nosotros en el PRM hagamos una lectura irracional de estos resultados. No fue bien, eso nos alienta, pero las elecciones no están ganadas. O sea, falta un recorrido que va febrero, mayo, donde tenemos que hacer algunas cosas que son indispensables. Yo le he dicho a los compañeros que el que no asume la victoria con humildad está trabajando de manera incorrecta. Pero además, el que lee de forma tergiversada resultados electorales se dará cuenta de que el escenario municipal no necesariamente coincide en términos de resultados con lo congresional. Por ejemplo, en muchas demarcaciones hay candidatos a diputados, a diputadas, a senadores, a senadoras que van a hacer su campaña. Y que esa campaña no va a ir combinada con la del presidente de la República, porque ellos quieren sacar sus votos, buscar sus simpatizantes. Claro está, un desempeño efectivo ahora en febrero y un candidato presidencial que la gente le presume imbatible ayuda a cualquier senador o senadora. En muchas demarcaciones donde yo tuve responsabilidad, yo admito que el peso específico del partido jugó su rol. Maimón, que es un municipio muy cercano, pertenece a Bonao. Bueno, nosotros ganamos de 13 puntos. Esos son 13 boticos. Entonces, no lo digo botico de forma peyorativa, digo porque el proceso no, que el margen cerrado. Sí. En Dajabón, ¿tú te acuerdas lo que pasó en Dajabón? Sí. Que yo honestamente presumía que Riverón iba a estar mucho más lejos. Yo creía que iba a ser una pena porque nosotros hemos ido a Dajabón y sabemos realmente el pueblo cómo lo ve por la actitud que él ha tenido con la situación que hay en la ciudad con Haití. Lo que pasa es que hay una mecánica de partido que no se entiende. Mira lo que pasó en Dajabón. Yo no entendí eso. Lo que pasó en Dajabón, que mediante el proceso de encuestas, el candidato que no aparentaba preferido, que es alcalde de uno de los municipios, terminó siendo el senador. Y personas que se presumían competidores en el proceso fueron por un partido aliado, en este caso el partido que es de Atuey. Sí. Entonces, en esa dirección, eso resquebrajó el esfuerzo, muchas molestias y afectó a Riverón, que terminó muy cerrado. Pero bueno, es alcalde reelecto. Esas son de las interioridades que mucha gente no conoce. La gente me dice a mí, pero tú sabes que hay la Junta, Guido, y te lo voy a decir porque sucedió con una que casualmente apellido Ripoll, no es nada mío. La Junta tiene una cuota de responsabilidad también con lo que fue el conteo, la elaboración de las actas. Por el caso que te estoy poniendo en específico es muy similar al de Riverón, pero en perjuicio, y es del PRM, ella es candidata del PRM a regidora por el ayuntamiento que ganó, Roquelito ganó también. Puerto Plata. En Puerto Plata. Sin embargo, le dejaron de contar votos a ella. ¿Qué fue lo que pasó con Riverón? Si no se hace el reconteo, él pierde, pero él tenía los votos. Claro. Entonces, la Junta ahí tiene que despertarse un poquito también. Y te digo algo que hay que adicionarle. Los partidos políticos han perdido su lógica educativa. Como las escuelas de formación no operan, cada quien anda. Y hay un presupuesto para eso. La Junta ley, da cuarto, la ley lo obliga. Entonces, cada quien lo que actúa es en la lógica. Por ejemplo, los regidores lo que quieren ser regidores ellos, porque el sistema de elección tiene dos boletas, la de los regidores y la de los alcaldes y alcaldesas. Entonces, ese es un tema que tenemos que superar. Pero en el caso de nosotros como partido político, yo quiero hacer una reflexión en este programa que nosotros tenemos que pasar de una mayoría electoral a una mayoría ciudadana. Mira por qué. Eso es importantísimo. Lo que está pasando en América Latina, y eso es un tema viejo, Tocqueville habló sobre el tema de la dictadura de la mayoría y ese tipo de cosas, cuando hizo una evaluación de las democracias en América Latina y en los Estados Unidos. Mira cuál es el problema.
Hay muchas mayorías que se han construido con legitimidad, pero como son la fuerza de los partidos, excluyen a los ciudadanos. Y yo quisiera que en el trabajo de estos 3 meses nosotros hiciéramos un esfuerzo para que la ciudadanía participara de tal manera, porque agosto 16 comienza en este país un ciclo totalmente diferente. Porque cuando tú impulsas desde el gobierno reformas estructurales, tú no necesitas solo la mayoría del partido, necesitas la mayoría de la sociedad. Y la gente podría extrañarse por lo que yo voy a decir. Hay que competir con intensidad, hay que ganar el proceso, hay que definirlo en primera vuelta, con distancias cómodas. Pero nosotros no podemos olvidarnos que si somos ofensivos, agresivos e insultantes en el tramo del proyecto hacia mayo, podríamos generar una erosión en fuerzas políticas que, sin importar lo que representen en el Congreso, son indispensables para la reforma pendiente. Cuando aquí se pase de las elecciones y el país diga, bueno, tenemos que hacer un ajuste en la estructura impositiva. No importa la representación que tenga el PRM y sus aliados en el Congreso. Necesitamos conversar con el PLD y con la Fuerza del Pueblo para esos temas. Entonces, compañeros y compañeras, en su demarcación, háganle. Que en el ámbito agropecuario se ha incrementado un 81%. ¿Cómo cuáles? Chautía coco, papa, plátanos, batata. Eso es lo que consume la gente. Guido, Colombia decía hace un rato que yo fui ayer al Congreso, que estuve allá, que me tocó esa pela por primera vez. Y allá, sentada, escuché a unas personas hablando. Para lo de mi edad, una pela que duraste mucho tiempo. Es simplemente... Es un lenguaje generacional. Okay. Yo pienso en mi hija que me habla de una forma, entonces yo tengo que hacer la traducción. Exacto. Bueno, sí. Estaba sentada y escuché unas personas hablando y ellos decían, y yo lo escuché y me asombré y dije, caramba, lo que ellos están diciendo es, yo creo que el sentir de la gran mayoría del pueblo dominicano. Ellos decían que no importa lo que él dijera en ese discurso, lo único que a ellos les importaba era que los precios de la comida bajaran. Y literalmente uno dijo eso y el otro respondió, sí, a este pueblo es muy fácil manipularlo, nada más hay que bajar el precio de la comida y nosotros nos allantan con eso. Y es increíble como realmente lo único que la gente se ha enfocado y lo único que a la gente le importa es eso. No, a la gente le importan muchas cosas. Lo que pasa es lo que tiene que enfrentar en el día a día son los precios de los artículos de primera necesidad. Entonces, frente a eso hay una reacción natural de los dominicanos al respecto. Ahora, yo tengo que decir que el gobierno dominicano está muy consciente y por eso infla la inversión de manera correcta en la política de subsidio, porque es la única forma de compensar los efectos de la inflación. ¿Por qué? Porque hay aspectos importantes del diseño macroeconómico del gobierno este año que han tenido como objetivo esencial reducir el factor inflacionario. Por ejemplo, el gobierno dominicano el año pasado, porque reitero, las memorias de ayer eran el resultado del año anterior. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en materia de política macroeconómica? 1. Incrementó en 4 oportunidades la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hay una regla esencial. Ellos sostienen la tesis, y yo comparto, que una de las múltiples maneras de controlar el factor inflacionario, que tiene 7.8 cuando el Banco Central proyectó 4.4 el año pasado, y cuando una economía crece 4.9%, pero tenemos la inflación en 8%, hay un déficit. Es inequidad social. Eso es menos dinero en los bolsillos de la gente. ¿Qué hizo el Banco Central? Vía las autoridades monetarias. Dijo, mira, vamos a llevar la tasa de interés de 3 puntos a 8. ¿Por qué eso se lleva? Porque en la medida que hay menos circulante, hay menos dinero demandando productos. Y por vía de consecuencia, cuando se reduce el circulante, tú controlas la inflación. Efectivamente, se experimentó un deslizamiento en diciembre, de 8 a 7.2. Sin embargo, eso no impactó de manera favorable en los precios. Entonces la gente se vuelve a quejar. El quintil más pobre en la República Dominicana necesita 24,000 pesos mensuales. Los más pobres en la pirámide social. Los más ricos necesitan 69,000. El promedio es 40,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que hay? Que es la primera vez en la República Dominicana que con un salario mínimo de base tú solo puedes adquirir menos del 50% de la canasta básica. Pero él dijo que no, que se podía costar más que en el 2011. Eso no es verdad. Hizo la comparación con el pollo. La realidad orden práctica es que en la actualidad,
con la base del salario mínimo, que son 16.500 pesos, eso no alcanza a lo que dice el Banco Central, que es el 50% de la canasta básica. De las cosas que habló es de la posibilidad de un aumento en los sueldos en el sector privado. Y con esta pregunta te lanzo, ¿verdad?, para que hagas tus propias propuestas. Ante la realidad económica mundial y las cosas que el presidente, que su gobierno ha manejado, junto con esta posibilidad de aumento, ¿qué otras cosas, por ejemplo, harías tú para mejorar que quizás lo que se quiso decir en ese discurso se acerque más al sentimiento de la gente que Yamel vio sentado el día de ayer alrededor de ella? Sí, pero permíteme explicarte dos cosas sobre el tema de la tasa de interés, que me quedé. Para que la gente tenga una idea, hay impactos en la economía que parecen invisibles, pero son terribles al bolsillo. Cuando el gobierno ha incrementado la tasa de interés, eso tiene un impacto. El que va a buscar un préstamo para fines de negocio personal, ya lo tiene. Yo quiero decirle que le aumentó de 14 a 18%. ¿Verdad? ¿Cómo eso se traduce en la gente? Si yo me casé, y me casé hace 28 años, y vivo en Santo Domingo Norte, y conseguí un préstamo en el sector hipotecario, y yo pagaba 24.000 pesos, el incremento de la tasa de interés se traduce en más dinero que yo tengo que poner para cumplir con mi obligación hipotecaria. Pasó de 24.000 pesos a 26.800. Es decir, esto también golpea la clase media. Son factores que parecen invisibles en el discurso, pero a la gente le impacta terriblemente. Pero, por ejemplo, de no hacerse ese aumento de tasa de interés, porque hay cosas que manda el momento. O sea, ahí que te abro la pregunta. ¿Qué hacer? A tus propuestas. ¿Cómo se manejaría el estado de inflación generalizado? Yo pienso que el gobierno dominicano tenía otras alternativas de procurar más recursos. Por ejemplo, yo soy, desde el punto de vista de las políticas de endeudamiento, yo soy más conservador. Ahora yo te voy a enseñar dos fuentes donde el gobierno hubiese obtenido mucho más recursos. El año pasado, la evasión fiscal fue de 61%. Yo hubiese preferido eficientizar las políticas de recaudación y no caer en las trampas de lo que yo considero aspectos negativos de la alianza público-privada y del sector fideicomiso. Yo pensaría más en buscar recursos vía reducción de la evasión y, en segundo lugar, mis queridas amigas, 5% del Producto Interno Bruto es igual a exenciones fiscales. ¿A quién le dan exenciones fiscales? ¿A los de Gualey? ¿A los de Guachupita? No, a los ricos. Entonces ahí existe un baldón de recursos con disponibilidad para que el presidente de la República se genere la fluidez económica necesaria y que el país no tenga una sola perturbación. Se puede gobernar quitando